que redacte una nueva constitución. Estos generales no cumplieron con su propósito. Y como no cumplieron, porque la derecha los presionó, Estados Unidos los presionó, se quedaron en palabras, en promesas, los oficiales jóvenes de Carlos Ibáñez del Campo y Manuel Quirós, en enero del año 25, o sea, 5 meses después, dan un golpe de Estado, derrocaron al general Altamirano, al alto mando, asumen el gobierno, llaman de regreso a Arturo Alessandri Palma y le dicen: usted vuelve para llamar a una asamblea constituyente, en que el pueblo sea el que dicte la constitución. Hice este recuento porque lo que hoy día tenemos es ese cuadro. Hay una minoría rica que controla el país única y exclusivamente porque hubo terrorismo de Estado, porque hubo violencia desde la cúpula. Primero se bombardea la moneda y en la retina de millones de chilenos queda que ahí usted no puede decir que tiene que agachar la cabeza, tiene que ser sumiso. Y a partir de eso entonces se impone un plan laboral, una ley minera, una ley de educación, una ley de municipalidades. Todo lo que se ha impuesto en Chile y que determina vuestras vidas como estudiantes universitarios es producto de ese acto de fuerza. No hay ninguna participación democrática en ninguno de los pilares de la institucionalidad chilena. Ninguna. Sin embargo, no es para ponerse a llorar. Es para decir, bueno, tenemos que contar con un obstáculo muy grande que tenemos que saber derribar, ¿no? ¿Y cómo derribarlo? Bueno, la propuesta nuestra es esta ciudadanía que hay en esta sala, el poder constituyente originario, todas y todos, sin excepción, aunque sea de derecha, sea de izquierda, sea burgués, sea oligarca, sea fascista, comunista, no. Basta que sea ciudadana o ciudadano. Elegimos delegados a una asamblea constituyente. Ahora, para llegar a ese momento en que la constituyente esté instalada en un local seguramente más amplio que este, o una constituyente para un país como Chile, debería tener unos 600, 700 delegados. Para llegar a ese momento no se hace de la noche a la mañana, se hace un proceso constituyente. Ese es el segundo concepto. El primero es poder constituyente original. El segundo concepto es proceso constituyente. Esto es el proceso constituyente. Un debate para entender en qué consiste esta cosa, qué es lo que está en juego, ¿no? Pero este mismo debate hay que tenerlo en las comunidades mapuche, este mismo debate hay que tenerlo en el archipiélago de Chiloé, hay que tenerlo en Alto Hospicio, hay que tenerlo con los chilenos que están en Holanda, en Suecia, en Siberia y en Alaska. Todos tenemos que empezar a pensar qué tipo de país queremos. Esta constitución, digo, el bando militar de estos 4 generales que ellos le llamaron constitución, es buena para imponer este modelo que no funciona. Pero el resultado está a la vista. O sea, hay un 1% que controla más del 30% de todo lo que se produce. Y yo los podría llenar de cifras aquí, pero no viene a cuento, no vine a explicar, por el respeto que tengo por la sala, lo malo que es el sistema. Esto lo dijo la conferencia episcopal hace 10 años, que esto es un escándalo, esta desigualdad. Que unos países más desiguales del mundo y unos países más privilegiados del mundo. Esto es un club privado en que un puñado de familias toma las decisiones. Pero lástima que las decisiones más importantes no las toman familias chilenas, las toman familias estadounidenses, alemanas, japonesas, canadienses, las transnacionales, las que controlan el cobre, controlan los bancos, controlan las AFP, controlan el agua que se la regalamos, 99% del agua extranjera, controlan las telecomunicaciones, para qué decir la industria y los sistemas tecnológicos, la distribución de automóviles. Bueno, ¿para qué hace que existe un país intervenido? Es una neocolonia, no es una nación, no es una república. Lejos del ideal de Bolívar, de San Martín y de O'Higgins, lejos. No estamos decidiendo nosotros lo que queremos. Y el resultado es malo. Yo acabo de pasar por Suiza. En Suiza pasa algo parecido. El pueblo no sabe ni siquiera quién es el presidente. Votan en
plebiscitos las cuestiones locales, las cuestiones de la comuna, la cuestión de la basura, de la caquita de los perros. Pero el pueblo no toma decisiones sobre la base del Estado. Pero los que toman las decisiones están parapetados bajo muros muy altos, con 6 o 7 banqueros, y no importa, porque el pueblo suizo vive muy bien con las rentas que generan las finanzas del mundo que se van a los bancos suizos. Entonces el pueblo no anda en las calles, no anda en el golpe tirando gases lacrimógenos, tirando balines que le sacan el ojo a la gente, que le quedan las costillas, que le producen un tex cerrado. No, es una taza de leche. Pero es que la sobreabundancia hace que los 5 o 6 millones de suizos vivan así, todos viven como gente muy, muy rica, de mucho bienestar material. ¿No? Pero acá no. Acá el 80% de los que trabajan gana menos de 400.000 pesos mensuales. Ustedes podrán hacer ejercicio. ¿Qué se puede hacer con 400.000 pesos mensuales? Desde luego no se puede tener un hijo en la universidad, ni en el liceo. Y por supuesto no puedes tener la alimentación que necesitas, la salud que necesitas, el transporte que necesitas, el descanso y el esparcimiento que necesitas. De manera que es una mayoría, no es un grupito, no son los cesantes. Las cifras se manipulan. Se dice, mire, la cesantía bajó, por lo tanto estamos bien. Bueno, ¿y qué sacamos con que bajó? Si el que trabaja está mal, el que trabaja es pobre. No es el cesante solamente. No solo es pobre por el dinero que gana, es pobre espiritualmente, por las humillaciones que sufre, por el capataz que tiene al frente, por el propietario que tiene al frente. Ustedes no sé si han oído hablar de esos choferes de Transantiago, 50 años de edad, padres, abuelos, tienen que ponerse pañales porque no pueden ir al baño, andan manejando y haciéndose caca. ¿Es digno eso? Las salmoneras, las obreras de las salmoneras allá en Puerto Montt, no pueden ir al baño porque les quitan la prima de producción, entonces tienen que andar con pañales, orinándose los pañales, madres de familia, abuelas. Las temporeras de los packing de aquí de San Fernando de Curicó, pañales, la república de los pañales. Entonces no es solamente el sistema binominal, no es solamente los privilegios militares. En Chile hay más militares per cápita que en Estados Unidos. Hay más generales que en Estados Unidos, per cápita. Entonces se hace una falsificación con las cifras. Ustedes ya conocieron el escándalo del Instituto Nacional de Estadística, pero ese es uno más. Es uno más. Aquí está todo falsificado. Desde las encuestas que, como se necesita que tal candidato sea presidente, que tal candidato senador, se fabrica la encuesta y se le dice a la opinión pública, fulano de tal va a ganar, tiene opción electoral del 60%. Ya con eso tiene usted miles y millones de personas que ya están votando por esa persona independientemente de lo que piense. Entonces, eso no es democrático. No es democrático que usted opte por un candidato sin saber qué programa tiene. Y el programa es lo de menos. A esta altura es lo de menos. Porque ningún candidato presidencial que gane las elecciones tiene atribuciones para cambiar nada de la Constitución. Puede ganar las elecciones, pero para recuperar el cobre tiene que cambiar la Constitución. Para recuperar los fondos previsionales tiene que cambiar la Constitución. Para cambiar los privilegios militares tiene que cambiar la Constitución. Para cambiar la educación tiene que cambiar la Constitución. Eso lo dijo muy bien Jaime Guzmán. Una semana después que se impuso en un plebiscito fraudulento la Constitución de Pinochet, en una entrevista de Mercurio muy destacada con la foto gigantesca de Jaime Guzmán como el ideólogo de la Constitución, él dice, esta Constitución está tan bien hecha que quien quiera que sea presidente va a tener que gobernar tal como seríamos nosotros los que gobernaron. Y tenía toda la razón. Yo sé que esto puede incluso deprimirlos, sobre todo cuando ustedes van a votar por primera vez o habrán votado por primera vez y se hacen ilusiones que votando van a poder decidir algo sobre el futuro de Chile. Lo siento, no definen nada
porque necesitaría usted 4/7 del Senado y 4/7 de la Cámara de Diputados. ¿Por culpa de quién? Esta es la pregunta del millón. Un sorbo amargo, yo voy a linda. ¿Por culpa de Pinochet? No, yo no estoy defendiendo a Pinochet. Ni voy a empezar a explicar cómo luché contra Pinochet, cómo luchamos los que estamos en esta sala. No. Cuando hace la Constitución Pinochet, la hace para él. Él iba a ser presidente. Era una constitución de bolsillo, a su medida. Y como él ya se veía en problemas con los políticos, entonces dijo, bueno, si me vienen con cuestiones, yo les cambio la constitución, y bastaba 1/3 en la Cámara de Diputados, o en una Cámara, 1/3 más un voto. Y la mitad más un voto en otra Cámara, y con eso era suficiente para cambiar la constitución. Pero ocurrió algo inesperado, por lo menos para los que lo saben de política y no estaban pendientes de las cosas. Perdió Pinochet el plebiscito del 5 de octubre del 88. Algunos creen que perdió Pinochet porque la democracia triunfó. Lamento decepcionarlo. Este es un país en que todo se encubre. Pinochet no fue, como dice Ricardo Lagos, derrocado con un lápiz y un papel en un plebiscito. A Pinochet lo sacó el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos lo puso en el cargo y el gobierno de Estados Unidos lo sacó del cargo. Y esto está documentado. Entonces, cuando en el plebiscito del 5 de octubre, con financiamiento de Estados Unidos, de la CIA, que es secreta, pero hay otro organismo que no es secreto, el NED, el National Endowment for Democracy. Vean el mapa, para que no me echen la culpa a mí de ser un maximalista, el mapa, y vean dónde está Estados Unidos, dónde está Chile. Nosotros somos el patio trasero hace 200 años. Entonces en este patio trasero, Estados Unidos decide, corta el queso. Aquí hay que bombardear la moneda, para derrocar al presidente, traer una flota de guerra, la estación aquí en Valparaíso, desde los autos de los puestos de mando de la flota norteamericana se dirige el golpe de Estado. En caso que fracase el golpe de Estado, los golpistas van a la flota norteamericana y se financia toda la operación política de propaganda para decir que era necesario el golpe, que todos los chilenos le pidieron a las Fuerzas Armadas el golpe, en fin. Bueno, cuando el Pinochet se transformó en un estorbo, y ya después voy a hablar por qué fue un estorbo Pinochet para Estados Unidos pone dinero para que en el plebiscito pierda Pinochet. Y por lo tanto perdió Pinochet. Ustedes seguramente vieron la película No. Bueno, tenía mucho más financiamiento la campaña, la propaganda del no que la propaganda del sí. No es que había dos creativos geniales, ¿no? Es bastante más sofisticado el problema. Es que había más fuerza en favor del no. O sea, había fuerza social, había fuerza política, estaba el propio Mercurio y estaba la Embajada de Estados Unidos. Había un cerebro así, este vuelo, que hacía la ingeniería para sacar a Pinochet de la moneda y dejar el modelo económico de Pinochet y la constitución de Pinochet. Ese cerebro era Harry Barnes, es el hombre más importante de la política chilena de los últimos 40 años. Embajador de Estados Unidos en Santiago. Entonces, gana el no va a ser presidente Pinochet ni un sucesor de Pinochet. Va a ser elegido un civil contrario a Pinochet. Entonces, tocaron las alarmas. Peligro. Puede venir un demócrata. Puede venir un demócrata que cambie el modelo económico, que cambie la constitución de Pinochet. Eso hay que impedirlo. Hay que asegurarse que entre un civil a la moneda, pero que ese civil deje intacto el modelo económico y deje intacta la constitución. Entonces, dos operaciones. Una, escoger a ese civil. En ese tiempo existía la posibilidad que fuera don Gabriel Valdés, tipo de mucha experiencia política, de clase alta, un aristócrata, un hermano obispo, ¿no? Un hombre que había sido canciller de Frey,
y había sido un alto funcionario de las Naciones Unidas. Estaba Jaime Castillo Velasco, un abogado muy católico, muy anticomunista, que nos defendió, soy uno de los defendidos por don Jaime, que voy a ser presidente. Estaba el mismo Andrés Saldívar, que era presidente de la democracia cristiana, presidente de la Asamblea de la Civilidad, donde estábamos todos los sectores contra Pinochet. Bueno, ninguno de esos servía. Ninguno de esos daba la talla de defender incondicionalmente los intereses de las mineras estadounidenses. Por eso que se hace un golpe de Estado en la democracia cristiana, se derrocó a Gabriel Valdés mediante un proceso electoral escandaloso, se le roba las elecciones, se instala a Patricio Aylwin como presidente de la democracia cristiana y luego se impone a Patricio Aylwin como presidente de Chile. Pero para que ni siquiera Patricio Aylwin, que había apoyado el golpe, pudiera hacer las reformas democráticas, se cambia la constitución de Pinochet. Se llama un plebiscito el 30 de julio de 1989. Lo digo así, despacito y calmado, porque sé que la mayoría de ustedes no sabe que existió un plebiscito el 30 de julio de 1989. Hubo un plebiscito el 5 de octubre en que ganó el no, y hubo una elección presidencial en diciembre del 89 en que triunfó Aylwin. Pero en la mitad hubo un plebiscito hecho de arriba para abajo, desde la cúpula del poder hacia abajo. Y en ese plebiscito se cambió la constitución de Pinochet para peor. Se hizo menos modificable, se pusieron quórum más altos que los que tenía inicialmente para poder cambiar la constitución. ¿Para qué? Para que no fuera a ser que el futuro presidente democrático se tentara y cambiar el modelo económico, cambiar el modelo de contrato de trabajo, cambiar el modelo educacional, cambiar el modelo de centralización en Santiago, cambiar el modelo machista, cambiar el modelo elitista, aristocratizante, autoritario, antidemocrático. Entonces, la concertación, Patricio Aylwin, los 4 partidos de la concertación llamaron a votar sí a esa reforma. Pinochet, Jaime Guzmán, la UDI, Renovación Nacional, también llamaron a votar sí a esa reforma. Algunos de ustedes han escuchado el poema de Nicanor Parra que dice que la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. ¿Se acuerdan? Bueno, es cierto. La concertación, más el fascismo, más la derecha oligárquica, todos juntitos de la mano, igual como cuando aprobaron la ley de la ley, que se acuerdan que estaban todos tomaditos de la mano, y como aprobaron la ley del mar y como aprobaron los tratados de libre comercio con Estados Unidos, todos juntitos tomados de la mano, aprobaron un cambio a la constitución de Pinochet que transformó la constitución de Pinochet en más antidemocrática de lo que era hasta ese momento. La pregunta fue, ¿está usted de acuerdo en cambiar la constitución política del Estado, los artículos tanto, 54 artículos? Y claro, hay un ambiente de fronda, todos somos chilenos, se va la dictadura, y bajo esa espuma, bajo esa humareda, la gente fue a votar que sí, porque sus líderes dijeron que votaran que sí, que había que perfeccionar la democracia. Y cuando los chilenos por un 92% aprobaron con un sí el plebiscito del 30 de julio de 1989, legitimaron la constitución de Pinochet, porque usted dijo que sí a los artículos que se cambiaban. Por lo tanto, automáticamente estaba diciendo, los artículos que no se cambian son la constitución política del Estado que yo obedezco. Esa es la trampa. Y luego, entonces, entre los artículos que se cambiaron, había artículos buenos. Por ejemplo, el artículo 8 decía que los marxistas no podían ser candidatos. Se cambió eso. Entonces la gente dice, mire, qué constitución tan democrática que hasta los marxistas pueden ser candidatos ahora gracias a este plebiscito. Pero estaban los otros artículos que subían el quórum, en lugar de 1/3 de una cámara y la mitad más uno de la otra, lo subían a 4/7. ¿Y cómo va a tener 4/7 en el Parlamento
Si en cada distrito tiene que haber uno de la Concertación y uno de RN obligatoriamente. Hay casos muy excepcionales que han doblado los de RN-UDI o han doblado los de la Concertación, pero hay una golondrina que no hace nada. El sistema está hecho para que solamente esos dos bloques gobiernen por los siglos de los siglos, como en Estados Unidos. ¿Ustedes han conocido algún presidente de Estados Unidos que no sea ni demócrata ni republicano? Ahí está. Cuando se desprestigia uno, entra el otro. Hay un enroque permanente. Y ese sistema lo hicieron en Venezuela, lo hicieron en España, lo hicieron en Francia, lo han aplicado en muchos países. En el norte, ¿no? Siempre los mismos partidos repartiéndose el erario nacional, ordeñando la vaca. Y por eso entonces tenemos hoy día una constitución, no por culpa solamente de Pinochet, sino que porque la mayor parte de la Concertación está comprometida con esa constitución. Y eso no tiene por qué ser así, eso no es normal. En toda América Latina la constitución ha sido redactada por el pueblo, claro, dentro del pueblo hay tendencias, pero ha habido debate. Y la constitución, ustedes deberían leer la constitución argentina, la brasileña, la mexicana, la peruana, son lejos más democráticas que la chilena, a años luz. Porque ahí en el debate salieron los intereses de los distintos sectores. Como en el debate del año 80 no salieron los intereses, sino de Jaime Guzmán y el grupito de fundamentalistas que tomó las decisiones, entonces está hecho toda la constitución del 80, el bando 3.464, ¿no? Me desdigo yo mismo, toda esa constitución está hecha para proteger el dinero, el capital. Tiene más de 60 artículos que le ponen así una coraza al capital, protegido contra todo evento. Pero no se protege a la persona humana, no se protege a la mujer. No existe la mujer en la constitución de Pinochet. No existe el mapuche. ¿Cómo va a defender a los mapuches si no existen? No son sujetos de derecho. No existe la naturaleza, no existe el río, no existe la montaña, no existe el ecosistema como sujeto de derecho. Si existiera, usted dice, el que corta una araucaria daña la sociedad, daña el ambiente, daña el entorno que permite la reproducción de la vida humana. Y por lo tanto es un crimen, y como es un crimen va preso. Va preso, paga una multa feroz, va preso. Acá no, porque la Constitución niega la existencia de estos sujetos que son necesarios para la reproducción de la vida humana. Y por eso que tenemos que cambiar la Constitución. Porque el modelo económico instalado por esta Constitución fracasó en Argentina, fracasó en Bolivia, fracasó en Venezuela, fracasó en Perú, fracasó en Ecuador, y detrás del fracaso estamos hablando de grandes protestas, grandes marchas, grandes manifestaciones, grandes represiones, más y más dictadura, más y más sangre, más y más dolor de millones de personas. Y en Chile fracasó. Lo que pasa es que el cobre subió de 80 centavos de dólar a $4.50 la libra, generando así un colchón, ¿no?, que le permite hoy al gobierno tener 180.000 millones de dólares en las cuentas del exterior, listo, a mano para aplacar el movimiento estudiantil, para aplacar la protesta de Aysén, para aplacar la protesta de Magallanes, pero solamente aplacar, para un bono de 40.000 pesos para la parafina, para que no pase tanto frío. Pero se van de Chile 35.000 millones de dólares todos los años por cobre que es de todos ustedes y mío. Es de todos los chilenos. Esto no es una retórica lo que estoy diciendo. Fue el Parlamento chileno por unanimidad con los votos de los conservadores, de los socialcristianos, de los socialdemócratas, de los marxistas, todos por unanimidad, el 11 de julio del 71, nacionalizamos el cobre. Y hay aquí otra cuestión más dolorosa, otro trago amargo. El cobre, durante 11 años, entre 1971 y 1982, fue 100% del Estado. O sea, la dictadura, los militares
sabían que ese es un gran negocio. Entonces, cuando Pinochet dicta la Constitución del 80, los asesores, Jaime Guzmán y los Chicago Boys, dicen, bueno, ahora que queremos, podemos hacer lo que queramos, esto lo dice Alamán en su libro, era la gran oportunidad de aplicar el modelo económico porque estaba la dictadura y era imposible aplicar ese modelo en democracia. Así que, así, o sea, sobándose las manos, dijeron, bueno, vamos a hacer la Constitución a la pinta nuestra. Y le propusieron a la Junta Militar borrar la nacionalización del cobre que había sido introducida por Allende en el Congreso Peruano. Digo por Allende, pero Allende la propuso. Cuando Allende propone nacionalizar el cobre, no tenía mayoría parlamentaria. Pero no se puso a llorar, no se fue para la casa, no renunció a nacionalizar el cobre. Llamó al pueblo, llamó a los estudiantes. Soy de esa época, de esa generación, que discutió artículo por artículo la nacionalización del cobre en cada sindicato, en cada universidad, en cada academia, en cada partido político, en la iglesia, en la logia masónica, y al final se produce el consenso nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas. Este es un tema muy central, muy natural, porque las Fuerzas Armadas llegaron a la conclusión que el cobre era útil para la economía, para la sociedad, para la paz de los chilenos. Y se nacionalizó cambiando la constitución de Alessandri del año 25, introduciéndole un párrafo que dice que todos los yacimientos que están en el subsuelo del territorio nacional son de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible de propiedad del Estado. O una declaración categórica. Nadie puede intentar privatizar ese cobre. Todo Chile bailó cueca ese 11 de julio del 71. Nunca fuimos tan patriotas, nunca Chile estuvo tan unido en toda su historia, desde la batalla de Maipú. Nunca hubo un acto tan patriótico, unitario, democrático y soberano como fue la nacionalización del cobre. Y esto lo sabían los militares. De manera que cuando Jaime Guzmán propone borrar ese párrafo de la Constitución nueva que estaban imponiendo a sangre y fuego, se encuentra con la sorpresa que el almirante José Toribio Merino Castro, el jefe de la Armada en Valparaíso, que para llegar a ese cargo derrocó al almirante Montero 2 días antes del golpe militar, primero derrocó a Montero, después derrocó a Allende. Bueno, ese señor, no sé si sus padres le habrán contado que ese señor los días martes hacía declaraciones de prensa. Les han contado, ¿no? Entonces los periodistas tenían que ir con el micrófono y se lo ponía a 1 metro distante porque el tufo, la hediondez, la fetidez, su alcoholismo era repulsivo, ¿no? Los martes de Merino se llama. Ese señor al cual yo no tengo ninguna simpatía, responsable de todos los crímenes que hubieron en la Armada, que no voy a relatar acá porque no es tema de esta reunión, ese borrachín dijo que por ningún motivo se podía desnacionalizar el cobre. Dice, yo estuve de acuerdo con la nacionalización. Está en acta la Junta Militar, que el almirante Merino y el jefe de Carabineros en esa época se oponen a privatizar el cobre, se oponen a la propuesta de Jaime Guzmán. Y por ese veto de los militares, de un sector nacionalista de las Fuerzas Armadas, la Constitución actual de Pinochet tiene el mismo párrafo textual con punto y coma que se aprobó el 11 de julio del 71 en el Parlamento en la época de Allende. Y después, cuando ya Estados Unidos necesitaba urgente hacerse del cobre chileno, en el año 86-87 Pinochet estaba muy desprestigiado, había muchas protestas, había fracasado el atentado, pero era cuestión de tiempo que hubiera otro atentado. Entonces Estados Unidos le ofrece a Pinochet sacarlo bien, sacarlo de manera ordenada, y llevárselo, protegerlo, blindarlo, que nunca le pasara nada, total se había votado también. Y Pinochet pide, bueno, ¿cuáles son las garantías que me dan? Entonces el gobierno de Estados Unidos le dice, mira, nosotros te protegemos a ti, a tu familia, a todo tu entorno, a todos tus generales, a todo tu círculo político, social, pero tú tienes que entregarnos Codelco, la empresa estatal del cobre. Esa era la condición.
Pinochet no era ningún patriota, no era ningún tipo brillante, no era inteligente, no era hábil. Él se dejaba llevar por la corriente, donde 2 más 2, 4, ya aquí ganamos, por lo tanto, para adelante, ¿no? Entonces, le preguntó al cuerpo de generales, y está el acta de la reunión del cuerpo de generales de ejército, en que el general Danús y el general Fred le dicen a Pinochet, cuando Pinochet dice, mire, los gringos me quieren que le entreguemos el cobre para poder proteger a la Junta de Gobierno. Y el general Danús y el general Fred, que tenían la mayor fuerza militar bajo su mando en Punta Arenas y en Antofagasta respectivamente, le dicen, por ningún motivo, señor general. Los gringos quieren que nosotros hagamos trabajo sucio, matemos a los marxistas y reprimamos a la izquierda para venir a quedarse ellos con nuestro cobre. Si el cobre lo nacionalizamos todos. Y por esa resistencia del cuerpo de generales, Pinochet no entregó el cobre y al otro día Estados Unidos decide derrocarlo. Y no tengo tiempo en esta sala, hoy por lo menos, de describir todos los pasos que dio Estados Unidos para derrocar a Pinochet e instalar a Elwin en la moneda. Y para instalar a Elwin en la moneda la condición era muy sencilla. Usted es presidente, su partido tiene ministros, tiene diputados, tiene senadores, secretarias, alcaldes, concejales, pitutos, empresas, coimas, lo que quiera, pero le llega el cobre. Y la transición, la mal llamada transición a la democracia es esa. Es la historia de la entrega del cobre a los Estados Unidos a cambio de unos cuantos puestos públicos para los partidos de la concertación, en que el pueblo está marcando ocupado. El pueblo nunca puede ser consultado, nunca será tomado en cuenta. A ninguno de ustedes, a ningún padre de ustedes, a ningún tío, a ningún profesor de ustedes, le preguntaron nunca si querían desnacionalizar el cobre, y ya era estatal 100%. A ninguno de ustedes les preguntaron nunca si querían que la AFP quedara en manos de un grupo de especuladores que dirige como el Willy Arthur, ¿no? A ninguno de ustedes jamás se les preguntó si querían el tipo de estructura tributaria que hay en Chile, que hace que los ricos, las grandes empresas no paguen impuestos, etcétera, etcétera. No hay tiempo de detallar este asunto, pero el tema es ese. El tema es que si hay asamblea constituyente, el pueblo puede opinar. Y eso es inaceptable desde 1829, de la batalla de Vizcaya hasta nuestros días. Es inaceptable que el pueblo opine. Y siempre va a haber trampa. Siempre va a decir que no voten los que no tienen propiedad, que no voten la mujer, que no voten los analfabetos, que no voten los mapuches, o que si votan el sistema, la papeleta, durante hasta 1958, la papeleta en que se votaba hasta el año 58, era una papeleta que se la entregaba así el patrón al campesino. Entonces el campesino tenía el voto marcado, lo subían a un camión y tenían que votar en tal urna, y el patrón podía verificar entonces que el tipo votó por el candidato del patrón, y por eso la derecha se aseguraba los quórums necesarios en el Parlamento. O sea, siempre una trampa, y la trampa que hay ahora es el sistema binominal. Y la trampa que hay ahora es que usted puede ser candidato. Si es de un partido político, va el presidente del partido y le inscribe candidato ante el servicio electoral. Listo, en un minuto usted ya es candidato. O sea, te obligan a meterte a un partido político. ¿Por qué? Porque pues las grandes empresas controlan la cúpula del partido político. Se entienden con una autoridad de ese partido y financian los candidatos y cada uno es candidato a diputado. No sé si ustedes alguna vez habrán calculado cuánto cuesta elegir un senador. ¿Cuántos millones hay en esa gigantografía, en esos pilares iluminados de fierro, ¿no? Esas empresas que se dedican a la publicidad, que suben los letreros, bajan los letreros, que andan en camiones, millones de millones en la televisión, los artistas, el cuerpo técnico que hace la propaganda televisiva, en la prensa, en la radio. Y la otra parte, la máscara de todas, la compra de votos, ¿no? De la canasta, la bicicleta, la beca, en fin, todo el trabajo puerta a puerta que permite capturar conciencias, porque está manipulado el sistema completo. Entonces el sistema es tramposo, y como el sistema es tramposo, se aseguran que siempre va a haber quórum para que no se cambie la Constitución. Basta que haya más de un tercio en una Cámara y más de un tercio en la otra
para que no se puede cambiar ni una coma de la Constitución. Da lo mismo que usted quiere cambiar la ley educacional, el derecho a hacer un plebiscito, el sistema binominal, la ley de municipalidad. Cualquier cambio de la Constitución requiere 4/7. ¿Y de dónde nos va a sacar si los diputados y senadores operan mediante cúpulas partidistas manipuladas? Puede que haya excepciones, yo no digo que hay gente honesta en política, pero estoy hablando de la generalidad, ¿no? Se manipula desde arriba abajo y por lo tanto, si usted no quiere estar en la maquinaria de un partido, tiene que ser independiente. Y si quiere ser independiente, candidato a diputado, necesita miles de firmas. El candidato a la presidencia de la República, independiente, necesita 37.000 firmas ante notario, y cada notario le cobra 1.500 pesos. Póngale larga a ustedes eso. O sea, el sistema es un sistema. Y el sistema opera vinculando la economía con la cuestión económica, con la cuestión militar, con la cuestión tributaria, con la cuestión educacional, con los derechos de género, con los derechos de los mapuches. No se puede hablar de libertad de los mapuches si no habla de la libertad de los rapanui, si no habla de la libertad de los aymara, de los quechua. No se puede hablar de libertad de los empresarios si no se habla de libertad de los trabajadores. No se puede hablar de cambios a la tributación si no se interviene el contrato de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está empaquetado. El almirante Merino decía, cuando se fue, quedó todo atado y bien atado. Esa es una expresión famosa. De manera que aquí el proceso es uno solo. O hacemos la constitución entre todos los chilenos, o seguimos permitiendo las trampas. Lo que acaba de proponer la candidata Bachelet, de que una comisión de expertos redacte la Constitución, es una trampa. Es para que el pueblo lo intervenga. Eso es trampa. ¿Por qué los que están en esta sala no tienen inteligencia para determinar qué es bueno y qué es malo para Chile? ¿O ustedes creen que los constituyentes son todos expertos en economía, en medicina, en salud, en educación? No. Basta que sea chilena, que sea chileno, y si hay un problema técnico se contrata. El Estado tiene fondos para contratar el técnico que le dirá esta opción es mejor que esta otra, esta se aplicó en Suecia, esta opción se aplicó en España, esta opción se aplicó en Estados Unidos. No es que usted tenga que ser un doctor en economía para poder ser miembro de la Constituyente, basta que sea un buen patriota, nada más. Y que tenga una mínima cordura para entender que si este otro señor fue pinochetista y este señor fue allendista, ambos tienen que ser escuchados al mismo nivel. Que usted no lo puede fusilar, ni lo puede condenar al exilio, ni torturar ni a uno ni al otro. Que en la Asamblea Constituyente los igualamos todos. Y por lo peligrosa la Constituyente. Esto lo dijo el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. El periodista Ramón, el del Canal 13, le preguntó ¿y qué opina usted sobre la Asamblea Constituyente? Entonces Larraín le dice, pero ¿cómo se le ocurre, Ramón, si en una Asamblea Constituyente puede venir a opinar cualquiera? ¡Qué horror! Que cualquiera pueda opinar. Imagínense ustedes, ¿a dónde vamos a llegar? Que opine una mujer, que opine un adulto mayor, que opine un obrero, que opine un tipo de raza negra, un afrodescendiente. ¡Uf! ¡Qué horror! Ese es el principio que está en la cabeza de esta gente. Y no estoy haciendo broma. Hay un proyecto de ley presentado aquí en Valparaíso el 22 de enero del año pasado, firmado por el señor Girardi, el señor Camilo Escalón, el señor Rossi, 19 senadores, que proponen que 10 diputados y 10 senadores redacten la nueva Constitución. Y que el texto que ellos propongan sea votado finalmente entre los 150 diputados y senadores actuales. Es decir, que el actual Parlamento reemplace la Asamblea Constituyente. Bueno, parece escandaloso, pero ahí está el proyecto de ley. Y los mismos que firmaron ese proyecto de ley ahora andan diciendo que sí a la Asamblea Constituyente. O sea, yo me alegro mucho que antes decían que no, ahora que sí, que se suban al carro porque el viento sopla para acá. Por algo la señora Bachelet dijo, no descarta la Constituyente. Pero nosotros no nos podemos poner en manos de esa gente. Nosotros tenemos que contar con nuestras propias fuerzas. La propuesta es, poder constituyente originario, nosotros.
proceso constituyente, para que nosotros nos conozcamos y perdamos las desconfianzas que hay entre todos nosotros. Que tú eres de tal partido, que tú eres de otro partido, de tal iglesia, de otra iglesia, que tú eres ateo, que tú eres islámico. Toda esa desconfianza hay que subordinarla al interés nacional, que es un interés superior. Luego, que el proceso constituyente nos permite organizarnos por encima de las diferencias y sectarismos partidistas, teniendo en cuenta que la mayoría, por ejemplo, de los partidos de la Concertación, en sus congresos, cuando opinan las bases de los partidos, sí a la constituyente, lo aprueban en el Congreso. El Congreso del Partido Socialista acordó hace 5 años Asamblea Constituyente. Pero Camilo Escalona dice que los que queremos Asamblea Constituyente estamos fumando opio. ¿En qué quedamos? Su Congreso de su partido dice una cosa, él dice otra. Y esta es la realidad en todo el escenario político. Óiganlo bien, ustedes, a varios de estos no estaban, ni nacían todavía en el año 80. Todas las fuerzas que nos opusimos a Pinochet, todas, sin ninguna excepción, nos comprometimos por escrito a sacar a Pinochet, sacar la constitución de Pinochet y sacar el modelo económico de Pinochet. Cuando se hizo el plebiscito del 80 para obligarnos a aceptar la constitución de Pinochet, no había registros electorales, eso yo creo que ustedes todos lo saben, fue un tongo. Los de la DINA votaban 20 veces cada uno, los jefes de mesa eran oficiales de servicio activo, el recuento fue secreto, en fin, fue un tongo. ¿No? Fue un tongo absoluto. Ahí de ese tongo emana la ley fundamental de la República, que nos tiene a todos nosotros amarrados de pies y manos por 100 años más, porque sus hijos y sus nietos tampoco van a poder cambiar la Constitución. Entonces, en ese momento, para darle un barniz de legitimidad, Pinochet permitió que los que estábamos contra la Constitución hiciéramos un acto en el Teatro Caupolicán. Y en ese acto habló Eduardo Frei Montalva. Para los que no me conocen, yo no tengo nada que apoyar a este caballero. ¿Ya? Él no es santo de medio ocio. Me tuvo preso cuando yo era presidente de los estudiantes. Pero este caballero, en ese momento, habló en el Teatro Caupolicán a nombre de todos nosotros. Era el único que podía hablar. Imagínense lo que iba a hablar en público contra Pinochet en el año 80. O sea, era para salir cosido a balazos de la tribuna. Y Frei era un hombre muy prestigiado internacionalmente, con apoyo de Estados Unidos, del clero, del Vaticano. Era el único que tenía la prestancia para hacerlo bien, era un gran orador. Eso no se le puede cuestionar. Y él llama, dice en ese discurso famoso ante un Teatro Caupolicán repleto en Santiago, dice que cuando termine la dictadura, lo primero que haremos será una asamblea constituyente. ¿Por qué cito esto? Porque no es cierto que la Asamblea Constituyente, como dice el Mercurio, como dice la Tercera, como dicen los detractores de este proceso, sea una invención de los marxistas, del Partido Comunista o de Fidel Castro. Esto lo inventó Camilo Enrique en 1812. Carlos Marx no había nacido cuando la gente digna, la gente culta, hablaba de Asamblea Constituyente. Entonces es una aberración que Chile no la tenga. Y la podemos tener porque no tenemos que pedirle permiso a Piñera ni al Parlamento. Basta que demostremos que somos el 70%, que somos la gran mayoría. Y ahí tenemos un grave problema. Y ahí ya me refiero a los que estamos más comprometidos en la lucha. Tenemos el terrible problema del sectarismo de los partidos. No le podemos echar la culpa a la CIA, al imperialismo, a Pinochet, del sectarismo de los partidos. La gente que dice que la consigna de la constituyente es buena, en realidad es razonable, ayudaría a que el pueblo tenga poder. Sería un gran avance a la democracia, incluso al socialismo. Pero si mi partido no la lleva, entonces yo no la apoyo, porque no es negocio para mi partido. Si mi partido sale ganando, está bien, si mi partido no sale ganando, está mal. Entonces, para que tengamos el 70%, no sirve que un partido se la lleve para la pelota para la casa, que la constituyente sea la bandera de un partido, de una iglesia, de un líder, de un caudillo. El movimiento por la constituyente no tiene ninguna importancia. Lo importante es la asamblea constituyente. Nosotros no somos una estructura,
Por eso al amigo cuando me dijo que me invitaba, yo le dije si me pagaba el pasaje, porque no tenemos plata nosotros, no tenemos poder, no tenemos oficina, no tenemos secretaria. Acabo de recorrer varios países europeos y en la sala la gente juntaba la plata del pasaje, ¿no? De todos los partidos, superando todas las rencillas que estuvo en la lucha armada, que no estuvo en la lucha, que estuvo clandestino, que colaboró con la dictadura, pasando por encima de todo. Basta que usted sea chilena o chileno y diga, yo quiero que mi país tenga una constitución democrática que emane de la conciencia, de la madurez, del patriotismo de todos los hijos de Chile. Esa es la cuestión. Que en el pasado le creyó el cuento a Pinochet, bueno, nadie es perfecto. Ya, como que estaba en este partido, en este otro partido. Pero si no damos este primer paso, en las próximas elecciones su partido puede ganar un 1% más de votos, puede ganar un diputado más, o 2 senadores más, pero no va a pasar nada, porque mientras no tengamos el 75% del Senado y de la Cámara de Diputados, no se puede cambiar. Y no vamos a tener el 75% porque está controlada la prensa, la radio, la televisión, y porque el sistema binominal le asegura a los dos bloques la continuidad por los siglos de los siglos. Entonces, aquí no se trata de cambiar una ley ni cambiar un presidente. A mí me da pena porque hay jóvenes que están luchando denodadamente en favor de un candidato o una candidata presidencial, pensando que si sale este otro se acaba el mundo y que si sale mi candidata o mi candidato, Chile tiene un futuro esplendoroso. Falso, de falsedad absoluta. La sentencia de Jaime Guzmán es irrevocable. Quien quiera cambiar el modelo tributario, el modelo militar, el modelo educacional, necesita 4/7 en el Parlamento y eso es inalcanzable en las condiciones actuales. Entonces lo que proponemos nosotros es que este proceso constituyente nos dé fuerza para llegar a la Asamblea Constituyente y tener mayoría. Y teniendo mayoría en la Constituyente no vamos a pasar la aplanadora. Nadie va a usar la Asamblea Constituyente para suprimir la propiedad privada, o para imponer la pena de muerte, o para imponer el aborto, el divorcio, etc. Todo va a ser dialogado, todo va a ser discutido. Y se van a escuchar las opiniones de uno y otro, al final va a haber un consenso mayoritario, pero la minoría va a ser respetada, la minoría no se la va a fusilar, no se la va a torturar, no se la va a exiliar. Y por lo tanto vamos a poder tener un país determinado por sus propios habitantes, no por Wall Street, no por Luxemburgo, no por Angelini, no por el grupo Sayé, ni por Paulman. Va a estar determinado por el pueblo, por los pueblos, por las mujeres y por los hombres de Chile. Para varios partidos este no es un buen negocio. Entonces, aprueban la idea constituyente, pero no han hecho nada ni van a hacer nada. Por eso que nosotros hablamos así, cara a cara, hacemos cabildos en que están todas las fuerzas políticas de una ciudad, en la plaza pública. No andamos haciendo reuniones de los puros amigos, de los amigos de los amigos, no. Emplazamos a todos los ciudadanos a que tomen esta postura. La Asamblea Constituyente es lo más revolucionario en ciencia política. No hay nada que cuestione las bases del sistema que esté más allá de la Asamblea Constituyente. Porque la Asamblea Constituyente le puede cambiar el nombre, sigue el modelo económico, el modelo educacional, el tipo de Fuerza Armada, el tipo de Parlamento. Si hay 2 cámaras, puede haber una sola cámara. Y si hay sistema presidencial, se puede transformar en sistema parlamentario, elegir primer ministro, y podemos cambiar la moneda nacional y le podemos cambiar el nombre a la República. Le podemos poner República O'Higgins de Chile, o República Estado Plurinacional Chileno, o Estado Mapubueno. El nombre lo ponemos nosotros. No hay nada que inhiba el poder de la Asamblea Constituyente. Está por encima del Senado, del Presidente de la República y de la Fuerza Armada. Pero, para que esto sea verdad, tiene que tener una gran mayoría. Por eso que nos sirve una organización de partidos políticos, estrecha, sectaria, en que lo que importa es el partido en sí, la finanza del partido, el candidato del partido, la consigna del partido, el himno del partido y la casa del partido, y el voto del partido. Ustedes saben que un partido político, cuando termina las elecciones, recibe por cada voto que obtuvo una determinada cantidad de plata. Le pagan 450, 500 pesos. Y por lo tanto esa torta es importante para el partido. Pero eso hace naturalmente
genera la tendencia a la dispersión. Aquí hay que hacer la otra tendencia. La tendencia es generar una mayoría tal que cuando la constituyente vote definitivamente el nuevo texto que defiende nuestras riquezas, que defiende a los mapuches, que defiende a la mujer, al obrero, al trabajador, que pone a Chile en la perspectiva de América Latina, en ese momento las Fuerzas Armadas acepten ese veredicto. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero ha ocurrido. Ocurrió en Argentina, ocurrió en Venezuela, ocurrió en Bolivia, ocurrió en México. No es imposible. Por eso que cité el hecho de que el ejército chileno en el año 24 y el año 25 llamó a una asamblea constituyente. Y ahora no tengo tiempo, pero están cumpliendo 81 años de la República de Grove y el ejército chileno llamó a hacer una revolución socialista en Chile. Y lo apoyó el obispo de Santiago, lo apoyó el obispo de Valparaíso, lo apoyó la logia masónica y tuvo apoyo en general del pueblo. Y después de terminar la República, que duró 12 días, del 4 al 16 de junio, sobre este tema de una charla hace poco aquí en la Universidad de Valparaíso, cuando terminó la República Socialista, llamaron a elecciones y el candidato fue Arturo Alessandri Palma, que era de derecha. Pero para poder ganar las elecciones era tan popular la República Socialista que Arturo Alessandri Palma dijo: yo seguiré adelante con el programa socialista de la revolución. Claro, ahora nadie quiere saber de eso, ni oír hablar, ni siquiera los socialistas quieren reconocer que en un momento dado dieron un golpe de Estado militar. Pero lo dieron. Lo dieron con apoyo del pueblo, sin disparar un tiro, sin un solo preso político. Entonces, por eso es importante que trabajemos como mayoría social, nacional, cultural, para que el ejército no dé el golpe de Estado. No hay nada que esté determinando a priori que el ejército haga un golpe de Estado si hacemos una asamblea constituyente. Esto lo acaba de decir Hermógenes Pérez de Arce hace una semana, de que llamaría a las Fuerzas Armadas para impedir la asamblea constituyente. O sea, es una prueba elocuente que le preocupa el tema, ¿no? Una prueba más que elocuente. Pero lo que él no sabe, o pretende que el pueblo chileno no lo sepa, es que los militares también piensan. Y tendrían que pensar si crean otro Pinochet, otro estado de sitio, otro millón de chilenos que salgan del país, otros 100.000 encarcelados, otros 50.000 torturados, otros 10.000 asesinados, otro estado terrorista aislado de América Latina, porque en América Latina el movimiento por la constituyente está creciendo enormemente. Y ahora, en ese tiempo era a la Cocheguagua, porque el gigante de Brasil apoyó el golpe y adiestró a los torturadores. Ahora el gigante de Brasil no está por aceptar un golpe de Estado en Chile. Y Estados Unidos lo pensaría 2 veces. Entonces no es cierto que en todo tiempo, en todo lugar, el ejército del brazo armado de la burguesía. Eso es propaganda. Hay situaciones específicas en que el ejército toma el partido contrario a la clase dominante. Y en Chile lo hizo en el año 31, aquí en Valparaíso. Los barcos de guerra fueron tomados por los soldados, por las tropas, y metieron presos en sus propias habitaciones a los almirantes, a los capitanes, los rubios, los ojos verdes, ahí los indiecitos, los mapuches de la tropa. Y después se tomaron el poder con Grove y declararon el socialismo. Entonces era tal la desconfianza de la derecha con los militares que la derecha creó un propio ejército civil. Se llamó la milicia republicana. Y desfilaban por la calle en tenida de combate, con armamento, y traían instructores de Argentina, y todo abiertamente. Un ejército paralelo a la derecha, el ejército de Chile, y Grove formó las milicias socialistas, ¿no? Aquí en Valparaíso eran famosas las milicias socialistas. Es decir, hay mucho paño que cortar, y si nosotros somos fuertes y estamos decididos a ejercer este derecho, que un derecho que usted no tiene que pedírselo a nadie, tiene que ejercerlo solamente. Puede haber asamblea constituyente, y el paso para ello es que en algún momento el pueblo pueda decidir en una consulta nacional si quiere seguir con la constitución de Pinochet. A lo mejor el pueblo decide que estamos bien con esta constitución y la aprueba y no hay nada que decir. O
se llama una asamblea constituyente, y en ese caso el proceso ya lo acabo de enunciar y Chile pasaría a ser entonces por primera vez verdaderamente una república. Hasta aquí llego porque se me pasó la mano. Les pido